Jóvenes, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase, ¿ya? A ver, ya, estamos bien. Buenos días, sí. Hola, sí, ya, buen día, ya. Vamos a dar inicio a la clase, ¿ya? Entonces, la última clase, jóvenes, habíamos estado viendo ya soluciones electrolíticas y habíamos visto la relación entre la conductancia equivalente con la concentración, ¿no? Y habíamos encontrado una relación, bueno, habíamos dado una tablita y de acuerdo a esa tabla habíamos visto que las gráficas, algunas nos botaban una recta y otras nos botaban una especie de un codo. Y de acuerdo a eso, nosotros podíamos eh, implicar quiénes son electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Y entonces, para los electrolitos débiles habíamos encontrado una relación, ¿no? Entonces, a ver, aquí estamos poniendo de la clase anterior, habíamos visto, sabemos que para electrolitos fuertes, que era una recta, esa recta iba a obedecer a esta ecuación lineal, ¿no? Donde este símbolo lambda mayúscula es la conductividad molar o la conductividad puede ser normal, ¿no? Puede, porque los dos son concentraciones. ¿Ya? Y este de acá, con el signo de acá que va al infinito o a dilución infinita. La conductividad molar o normal a dilución infinita. B es la constante específica para cada electrolito, es diferente. ¿Ya? Menos la raíz cuadrada de la concentración. Puede ser molar o puede ser normal. Bien, hasta ahí habíamos llegado. Ahora vamos a ver los otros tipos de electrolitos, los electrolitos débiles. Ya. Ahora, el estudio de estos electrolitos débiles va a implicar que volvamos a estudiar el grado de disociación alfa. En alfa para ahora para electrolitos débiles. El mismo señor Arrhenius va a sugerir la relación del cociente de conductividades. Alfa ahora va a ser el cociente de conductividades, ¿ya? Donde en el numerador va a ser el menor que el de abajo y el numerador va a ser la conductividad equivalente a una determinada concentración. Y el denominador va a ser la conductividad equivalente de esa misma solución, pero a dilución infinita, ¿ya? A dilución infinita donde se supone que es la mayor conductividad. Entonces el menor entre el mayor me va a dar el alfa que es de entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, estamos poniendo acá así para un electrolito débil de un solo H monoprótico, ¿no? Estamos poniendo, si fuese 1 menos alfa, alfa y alfa. Si fuese con una concentración diferente sería todo multiplicado por C y por C. ¿Ya? O sea, esta sería la ecuación y esta sería las moles en el equilibrio. Partiendo de una mol, ¿no? Partiendo de una mol. Bien, entonces de esa ecuación anterior, ¿no? Podemos sacar la constante que sería la concentración de los productos sobre los reactantes, sería acá, ¿no? C al cuadrado, alfa cuadrado sobre C, paréntesis 1 menos alfa, ¿no? Y eso está escrito aquí. La constante sería C cuadrado, alfa cuadrado, C, paréntesis 1 menos alfa. Una C, me queda C alfa cuadrado, 1 menos alfa. Bien, esta sería la constante del ácido, de disociación del ácido, ¿cierto? Del ácido que estamos viendo monoprótico. Bien, pero nosotros hemos definido alfa como el cociente de conductividades. Entonces, reemplazando en la ecuación anterior, ¿ya? Reemplazando en la ecuación anterior el alfa con este alfa, ¿no? Vamos a obtener esta otra ecuación. La constante de disociación del ácido va a ser igual a esto, donde C es la concentración, conductividad, conductividad, dilución infinita, la diferencia entre las conductividades. Pero esta ecuación podemos arreglarla para linealizarla y reacomodando esta ecuación
podemos tener esta otra. 1 sobre la conductividad a cualquier concentración es igual a 1 sobre el cociente de la constante de disociación del ácido por la conductividad al infinito al cuadrado, conductividad, la concentración de la solución aumentado en 1 sobre la conductividad al infinito. Esta es la llamada ley de dilución de Ostwald para soluciones electrolíticas. Bien, esta ecuación de acá es una ecuación ya lineal, como les decía, ¿no? Donde esto va a ser Y, esto de acá va a ser M, esto va a ser la variable independiente X aumentado en B. ¿Ya? Entonces esta es una ecuación lineal que obedece a esta forma lineal y su gráfica sería entonces Y, que sería 1 sobre la conductividad, 1 sobre la conductividad, el X, que sería esto de aquí, ¿no? Conductividad por concentración, acá no me ha alcanzado la hojita, se ha borrado acá, esto sería X, ¿no? Y esto de aquí sería B, cuando nosotros prolonguemos la recta hasta cortar a la vertical, sería este punto, ¿no? Sería 1 sobre lambda, pero a dilución infinita. ¿Ya? Esto de aquí sería la pendiente de la recta. Aquí está, ¿ya? Esta es la recta, la pendiente o la inclinación sería entonces 1 sobre K, la conductividad al infinito al cuadrado. ¿Ya? Donde esta K, recordemos que es la constante de disociación de la reacción. ¿Ya? Bien, entonces hasta aquí tendríamos dos ecuaciones. Una ecuación que sería válida para electrolitos fuertes y esta otra ecuación que sería válida para electrolitos débiles. ¿Ya? ¿Conforme? Ahora, lógicamente, un electrolito que nosotros tenemos las conductividades y tenemos una tabla de conductividades y si graficamos, por ejemplo, si graficamos esta inversa sobre que sería también la conductividad electrolítica, este producto, el lambda, ¿no? Si graficamos frente a conductividad por concentración, conductividad electrolítica, esta es conductividad molar, ¿no? Conductividad electrolítica molar, esta es concentración. Pero este productor es lambda, ¿se recuerdan? Bueno, entonces si esto vendría aquí a la X y aquí a la Y y tenemos valores para las conductividades, si graficamos y nos da una recta, quiere decir que es un electrolito débil porque está obedeciendo esta ecuación. Lo contrario, si nosotros graficamos las conductividades, ¿no? Este sería Y, ¿no? Este es X, MX, B, ¿no es cierto? Bien, si graficamos los valores de las conductividades, la conductividad frente a la raíz cuadrada de la concentración y nos da una recta, quiere decir que estaríamos entonces en electrolitos fuertes, porque estaría obedeciendo a esta ecuación. ¿De acuerdo? Sí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bien, entonces ya tenemos hemos visto intuitivamente graficando las conductividades, que hay algunas que son rectas, otras que son curvas. Hemos podido decir quiénes son fuertes y débiles. Hemos encontrado la ecuación para las fuertes y hemos encontrado la ecuación para electrolitos débiles. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien, entonces estamos acá. Bien. De la ecuación anterior, ¿no? Recordemos nuevamente que esta es la constante de disociación del ácido, la constante de disociación, ¿ya? Y estas son las conductividad, y esta es la concentración. Bien, entonces aquí un ejemplo directo de aplicación sería la conductancia equivalente, cuyo símbolo está acá, de una solución acuosa de acético, concentración,
me está dando el valor de la conductividad a una determinada temperatura, ¿no? Porque la disociación también está en función de las temperaturas. En este caso se pide determinar la constante de disociación K y se le está contando la conductividad a dilución infinita. Es simplemente reemplazar la fórmula anterior, ¿no? Reemplazar acá la fórmula anterior. Tendrían todo. Tendrían a dilución infinita la concentración y me están pidiendo esta, ¿no? Y tendrían acá las conductividades. ¿Ya? Entonces en ese ejercicio es simplemente para reemplazar la fórmula. ¿De acuerdo? Tiene las dos conductividades, tiene la concentración, ¿no? Tiene la concentración y me están pidiendo aquí la constante K. Bien, ahora veamos otro punto, que van a ser las velocidades de los iones. Ya, entonces aquí estamos diciendo la velocidad de un determinado ion, que puede ser positivo o negativo, y la velocidad B, dice, es proporcional al gradiente del potencial eléctrico. Nosotros sabemos que existen, al menos en continua, por decir, para comenzar por algo, existen dos tipos de electrodos, ¿no es cierto? Positivo y el negativo, el ánodo y el cátodo. Entre ellos, cuando están cargados positivos, o sea, cuando uno es definitivamente positivo y el otro es negativo, en el campo se va a formar una diferencia de potencial que va a estar en función de la distancia, ¿no? Entonces aquí le estamos diciendo el gradiente quiere decir por cada centímetro de longitud, voltaje por centímetro, ¿ya? Entonces la velocidad es proporcional al gradiente de velocidad. Ahí está, la velocidad de un ion es proporcional al gradiente de velocidad, pero para quitarle la proporcionalidad y hacerlo igual, lo multiplicamos por este mu, donde en este caso mu va a ser la movilidad electroquímica. ¿Ya? Ahí están con las respectivas unidades, la movilidad electroquímica, centímetro por cada segundo, claro. Entonces, perdón, esta movilidad tiene estas unidades, centímetro cuadrado por cada segundo por cada voltio a la menos 1. ¿Ya? Y la velocidad, el gradiente de potencial, los voltios por cada centímetro. Ejecutado esto me está dando las unidades de centímetro por cada segundo, que serían las unidades de la velocidad. ¿Ya? Ahí está entonces velocidad, movilidad por el potencial, con las respectivas unidades. ¿Ya? Bien. Además, mu, que es la velocidad electroquímica mu, está relacionada con el lambda, que es la conductividad de los iones. ¿Ya? La conductividad del ion a dilución infinita va a ser igual a la movilidad multiplicado por los faradáis, que transfiera. ¿Ya? Recordando que los faradáis es una cantidad de carga eléctrica coulomb, ¿no? 96.500 coulombs. ¿Ya? Entonces, si este es el ion, puede ser el ion positivo o puede ser el ion positivo o negativo, ¿no? Entonces, la conductividad del ion negativo, la conductividad del ion positivo correspondientes. Ya. Entonces, entre los iones tenemos unos iones que son los más representativos o los que tienen mayor velocidad, que son los hidrogeniones y los oxitrilos. En el caso de estos dos, entonces acá se les está poniendo que las movilidades en estos dos tipos de iones son mucho mayores que la de cualquier otro tipo de ion. ¿Ya? Esa es como una nota. Bien. Entonces aquí tenemos un problema de aplicación. Problema es la movilidad de un ion cloruro en agua a una determinada temperatura. Ahí tenemos 7,91 por 10 a la menos 4. La movilidad con las unidades centímetro cuadrado por cada segundo
y por cada voltio. Calcule la conductancia equivalente del ion, de este ion, ¿ya? En una dilución al infinito. ¿Ya? Entonces acá la solución para la parte A estamos poniendo entonces por la fórmula anterior, ¿no? Eh, la conductividad del ion va a ser igual a la movilidad por los Faradays, ¿no? Entonces acá reemplazando valores, la movilidad del ion cloruro dice que es 7,91 que está en el primer paréntesis por los Faradays. En este caso es un ion, un Faraday, 96.500 coulomb por un mol de iones. Ya. Entonces aquí se está ejecutando los números, me está saliendo 76,3 y estoy separando estas unidades a propósito, el coulomb por cada segundo por cada voltio y oblicua, oblicua, ¿no? Oblicua o mol a la menos 1 por centímetro a la menos 2. Pero este paréntesis que está acá, vamos a recordar un poquito de las unidades. Y le estoy poniendo acá, vamos a recordar que la intensidad es igual a carga sobre tiempo, o ampere es igual a coulomb por cada segundo. Ohm, la resistencia de voltaje entre el amperaje. Entonces esto si lo invierto, también esto lo invierto, amper sobre voltios. Y este amper de acá sería coulomb por cada segundo, ¿no? Conforme está acá la... Ya, entonces, luego, esto que está coulomb por cada segundo y por cada volt, coulomb por cada segundo y por cada volt, por cada voltio, ¿no? Aquí lo estoy reemplazando como ohm a la menos 1. Todo este primer paréntesis, ohm a la menos 1. Y este segundo sigue igual, mol a la menos 1, centímetro a la menos 2. Estas son, este es el número, estas serían sus unidades. ¿Ya? Conforme habíamos visto las unidades de la conductividad del ion, ¿no? Bien, esta sería la respuesta a la pregunta A, la conductancia equivalente del ion cloruro. Para la parte B, calcular el tiempo que se requiere para que el ion viaje una distancia de 4 centímetros cuando cuando el gradiente de potencial o el campo eléctrico aplicado es de 20 voltios por cada centímetro. Bien, bastante sencillo también. En este caso, simplemente es el tiempo. A ver, sabemos que la movilidad es la velocidad sobre el potencial. Entonces este numerador, producto de los estos otros dos, tengo los valores, la movilidad que es dato, por la velocidad también que es dato, ejecuto y con las unidades correspondientes, centímetro a la 2 a la menos 1, centímetro a la 1 y volt, con volt se van y me queda centímetro a la menos 1. Centímetro por segundo, ¿no? 1,58 por 10 a la menos centímetro por segundo. Esa sería la velocidad. Entonces de aquí despejo el tiempo, distancia sobre velocidad que lo he calculado, y me sale el tiempo en segundos. Ya. Entonces, si habría alguna pregunta sobre esto, creo que está comprensible, ¿no? Está paso a paso. Bien, otro ejercicio. Problema. Una unidad de conductividad presenta las siguientes características. Esa célula, cuando se llena con KCl, con esta concentración, tiene esta resistencia, y cuando esa misma célula se llena con hidróxido de amonio, de esta concentración tiene esta otra resistencia. La conductividad específica K minúscula para el primer compuesto, cloruro de potasio, de esta concentración es esta que está acá. Ahí están las unidades.
las conductividades equivalentes iónicas de cada uno de los iones esta, calcule la constante de la celda K y el grado de disociación del hidróxido de amonio. De esta concentración, que es la que está acá, ¿no? Es la misma concentración. Habíamos hecho un problema, me parece, parecido, ¿no? Y ya de ahí lo podemos entonces más o menos visualizar la solución, ¿no? Bien, a ver si un ratito lo vemos. ¿Cómo sería? Bien, podemos ver entonces ya el procedimiento de resolución. Bien, esto ya lo sabemos nosotros, ¿no? La conductancia es la inversa de la resistencia, ¿no? Resistencia y conducir, la inversa. Bien, también sabemos que la conductancia es el cociente de la 2K, K minúscula, K mayúscula. K mayúscula es la constante de la célula, ¿no? Entonces esto, intercambiando, tenemos esto. ¿Ya? Y como K minúscula sobre G, que es la conductancia, pero como G es la inversa de R, tenemos KR. Entonces, puedo reemplazar directamente valores. La constante de la celda sería esta K, que es dato por la resistencia. Y me está saliendo 0,692, con las unidades de cada centímetro que le corresponde a las unidades de la celda. Bien, de otro lado también sabemos esta formulita, ¿no? La conductividad molar o normal es el factor de conversión, la conductividad específica sobre la concentración. Tenemos dos soluciones, entonces agarramos una de ellas, por decir que sea el hidróxido de amonio, reemplazamos, sería, a ver, acá estamos reemplazando C, la conductividad, en lugar de conductividad, estamos poniendo su equivalente, que sería la constante de celda sobre la resistencia. Este es común para cualquiera de los compuestos, porque es la misma celda o el mismo recipiente. Este sí, específico para el hidróxido de amonio, la concentración específica y la resistencia específica. Reemplazamos valores. Este de aquí es ya calculado del punto anterior. La concentración dato, la resistencia también es dato. Ejecutamos, me sale este número con estas unidades, que corresponden a la conductividad molar. 115 centímetros cuadrados por cada ohm y por cada mol. Ya teniendo entonces esto, ya teniendo esta conductividad para esta solución a esta concentración, entonces ya podemos, luego el grado de disociación será esta concentración entre la concentración a dilución infinita. ¿Ya? Y me está saliendo la fracción 0,423. Bien, ¿listo? Visto el ejercicio entonces, ¿ya? Pasemos a la otra vista entonces. Ahora vamos a entrar a la disolución de los electrolitos. Ya, bueno, nosotros ya sabemos que las disoluciones de los electrolitos, las disoluciones van a conducir la corriente eléctrica, pues, ¿no? Pero esta conducción es debido a que se han formado partículas llamadas iones, ¿no? Bien, entonces estos iones, tanto los iones como la solución en total, tiene una determinada concentración. Esa concentración molar o normal o molal
es una concentración teórica. Entonces, más real es hablar de actividades. La actividad A. La actividad va a ser igual al coeficiente de actividad multiplicado por la concentración, donde esta concentración puede ser en molaridad o molalidad. Normalmente en soluciones electrolíticas estamos hablando de molalidades, ¿ya? De molalidades. Ya, entonces aquí estamos poniendo este caso. En el caso de los electrolitos, el cálculo de estas actividades no es tan sencilla como el caso de soluciones de no electrolitos. Y esto es debido al hecho de que en la disolución de los electrolitos van a coexistir los iones cargados que sean separados y moléculas que están sin separar o sin disociarse. ¿Ya? Y además, debido a la condición de neutralidad eléctrica, es decir, tiene que haber tiene que haber la misma fuerza de positivos y negativos. Ya la misma fuerza tiene que haber. Se tiene que equiparar para que sea neutra. Por estas condiciones, entonces, el estudio de estas soluciones electrolíticas se complica. Bien. Entonces, aquí estamos poniendo que no se puede variar la concentración de uno de los iones, sea positivo o negativo, sin que automáticamente cambie la concentración del otro ion. Entonces, esto quiere decir que van amarrados paralelo. Por tanto, no se puede medir las actividades o las concentraciones reales de los iones en forma individual. Pero, a pesar de ellos, termodinámicamente lo tenemos que definir. ¿Ya? Entonces, el tratamiento va a ser cuando nosotros tengamos, sea un electrolito Ca, cation anión, por decir, ¿no? Entonces, donde esta es una fórmula, estos son los índices que me están indicando los átomos de cada uno de ellos, y cuando se disocian me va a dar esta situación, ¿no? Nu BSC, nu BC negativo de A, ¿no? Cada uno, si este es el cation, con la carga Z positiva, si este es el anión, con la carga negativa. Bien. Ahora, donde el número total de iones formados sería la suma de esto más la suma de este otro, ¿no? Ahí está. El número total de iones formados sería la suma de los cationes más los aniones. Un ejemplo. En el caso del fosfato de calcio, ahí tenemos la fórmula, ¿no? Tenemos la fórmula del calcio, su valencia 2, del fosfato la valencia 3, ahí está la fórmula, y este es un electrolito fuerte, se disocia dando los iones calcio y los iones fosfatos. Y balanceado tendríamos 3 calcios y 2 fosfatos, ¿no? 2 fosfatos. Donde entonces los nus, los coeficientes del positivo serían 3, del negativo serían 2, la carga del cation sería 2 positivo, la carga del anión sería negativo 3. ¿De acuerdo? Esto es de acuerdo entonces a la nomenclatura que estamos viendo en la vista anterior, ¿no? De acuerdo a esto. De acuerdo a esto, ¿ya? Entonces este es un ejemplo de aplicación. Además, la condición de neutralidad me está diciendo que la suma de los positivos más la suma de los negativos debe ser 0, o sea, debe ser neutro. Bien, entonces ya vamos a comenzar a desarrollar las fórmulas. Entonces vamos a decir sea A la actividad del electrolito, de todo este electrolito. Pero este electrolito a su vez está compuesto de un cation y de un anión en la disociación. Entonces vamos a tener la actividad del cation y la actividad del anión, ¿ya? Del positivo y del negativo.
Bien, como hemos dicho, no se puede medir en forma independiente, entonces nosotros vamos a tener que definir una actividad media, más menos. ¿De acuerdo? Una actividad media. Ahora, si definimos esta actividad media, entonces vamos a poner esto que va a ser la actividad media más menos elevado a la suma de los coeficientes, ¿ya? A la suma de los coeficientes. ¿De acuerdo? Esta ecuacióncita, la actividad es igual a la actividad media más menos, elevado a la potencia de la sumatoria de los coeficientes nu. Bien, entonces estamos hablando de estos actividad media, quiere decir que aquí está implicado el catión y el anión, cada uno elevado a sus respectivos coeficientes. La actividad del catión elevado a su coeficiente, la actividad del anión elevado a su coeficiente. ¿Ya? Donde aquí le estoy poniendo, estos son los coeficientes estequiométricos. ¿De acuerdo? Ahora, ya hemos definido la actividad como la concentración, que podría ser M mayúscula o M minúscula por un coeficiente de actividad. Entonces, en general, ya no le estoy poniendo C, sino poniéndole M, que es lo normal en soluciones electrolíticas, ¿ya? La molalidad. Ahora, fíjense que hay una diferencia entre estos dos signos. Esta es la nariz tirada hacia la izquierda y esta es la nariz tirada hacia la derecha. Este es coeficiente de actividad y este es el coeficiente estequiométrico. ¿De acuerdo? Nótese. Bien, entonces si estamos hablando de actividad del electrolito, el electrolito estamos diciendo que tiene una parte positiva negativa y entonces su definición ya lo hemos visto que sería, de esto sería aplicado acá mismo sería del positivo, positivo, positivo. ¿De acuerdo? Sería el coeficiente de actividad del catión por la molalidad del catión. Del anión sería el coeficiente de actividad del anión, la molalidad del anión. Y esta actividad media sería, lógicamente sería entonces el coeficiente de actividad media por la molalidad media. Ahora, experimentalmente este sí es factible de medirse. Coeficiente de actividad iónico medio. Esto es factible de medirse en práctica de laboratorio. ¿Ya? Bien, hasta ahí. Nuevamente les insisto que estos no se vayan a confundir, estos dos signos. ¿Ya? Por definición, la actividad, coeficiente de actividad, actividad, coeficiente de actividad. En cambio, este es la naricita para adentro, son coeficientes que vienen del balanceo de la ecuación. ¿Ya? Bien, de ser esto así, entonces la actividad resultaría del producto de las actividades del catión por la actividad del anión. Pero la actividad del catión es la actividad de este elevado al coeficiente estequiométrico respectivo. Bien, entonces reemplazando sus valores correspondientes sería la actividad total, sería entonces el coeficiente por la concentración, en este caso medio, medio. Y estos fíjense que son totales. La sumatoria de los cationes y aniones, coeficientes, que son los mismos. ¿Ya? Esto sería la primera parte. Igual, igual. ¿Ya? Ahora, de la actividad del catión sería entonces también el coeficiente de actividad del catión, ¿no? Multiplicado por esta concentración, molalidad del catión. Del anión sería también el coeficiente del anión por la concentración molar del anión.
Y aquí simplemente lo estoy agrupando coeficientes, concentraciones molares en ambos casos. Y en este caso, juntando estos dos, me estaría dando este, coeficiente de actividad medio. Y juntando estos dos, me estaría dando la molalidad media. Sumados estos, me está dando esto, sumados estos exponentes, me está dando esto mismo. ¿Y qué sería entonces lo que estaría aquí arriba? Bueno, ¿qué estaría acá? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda de la simbología o de la conceptualización? Bien, entonces avancemos. Avancemos entonces ya. Ahora, aquí le estoy poniendo también si M representa la molalidad, así como hemos visto la actividad y el coeficiente de actividad, la concentración molar también va a ser igual a esto. ¿Ya? ¿Ok? Entonces este es con la naricita para adentro. Recuérdense, la naricita para adentro, coeficiente estequiométrico. Entonces la molalidad media va a ser igual al producto, fíjese, esta es la misma base y el mismo exponente, base y exponente. Todo esto que está elevado a la inversa de la sumatoria de estos dos. Todo esto estaría corrigiendo a la molalidad teórica de del electrolito o solución electrolítica. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, entonces la molalidad media estaría en función de la molalidad teórica y de los coeficientes estequiométricos de la disociación del electrolito. ¿Ya? A ver, un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de esta sal electrolítica, del cloruro de sodio. ¿Ya? Entonces aquí los libros lo identifican a esto como electrolito 1,1. Un anión, un cation. En cuanto a las cargas, ¿ya? En cuanto a las cargas, aquí de 1 a 1, la proporción es la misma en ambos casos, ¿no? Pero las cargas es 2 y 2. ¿Ya? Y aquí también, cuando se disocian, me está dando 1, 1, pero las cargas en este es 3 y es 3. ¿Ya? Este es el tipo de electrolito. Ahora, disociado esto me está dando una carga positiva y una carga negativa. Ahí está. Y la suma, esto sería la suma de los coeficientes estequiométricos, 1 más 1 sería 2. De igual manera en el sulfato de cobre. ¿Ya? El coeficiente de los positivos, cuando se disocia, sería un cobre. Y el coeficiente del sulfato también sería 1. 1 más 1 son 2. El mismo. Y lo mismo en este que está acá. ¿Ya? En el fosfato de aluminio. El coeficiente del positivo 1, el coeficiente estequiométrico del fosfato 1. ¿Ya? Entonces esto sería acá así. Ahora, si reemplazamos en la fórmula de aquí arriba, ¿no? Tenemos entonces, reemplazando respectivamente 1 elevado a la 1, 1 elevado a la 1, entre la raíz cuadrada de 1, 1, me está quedando entonces simplemente la molalidad. La molalidad media para este tipo de electrolitos, la molalidad media es igual a la molalidad teórica. ¿Conforme? En el caso de otro tipo de electrolitos, sulfato de potasio.
Ya, en este caso ya es 1, 2, 2 del catión, ¿no? Entonces aquí del catión es 2 y del sulfato es 1, los coeficientes estequiométricos. El coeficiente estequiométrico total o la suma de los iones sería 2 más 1, 3. Lo mismo sucede en el cloruro de bario. Dos negativos, un positivo, ¿ya? Dos negativos, un positivo. La suma 3. Estos obedecen a este tipo, donde uno de ellos es el doble que el otro. Muy bien. Teniendo entonces identificados los cationes y la sumatoria, los números de cationes, los números de aniones y la suma de todos los iones, reemplazamos en esta formulita para este segundo caso, ¿no? Y me está dando que todo este paréntesis elevado a 1 sobre la sumatoria de los coeficientes me está dando 4 elevado a la 1/3, multiplicado por la molaridad teórica. En estas sales, la molaridad media sería igual entonces a 4 a la 1/3 por la molaridad teórica, la molaridad media. ¿De acuerdo? Y de igual manera en estas otras sustancias, que podría ser de 1 a 3 o de 3 a 1, que sería lo mismo, podría ser por decir, de 1 a 4 tal vez también, ¿no? Podría darse de acuerdo al tipo de sal que se nos presente, ¿ya? En este caso, entonces es un anión con 3 cationes, ¿no? Un anión con 3 cationes, un anión con 3 aniones, 3 aniones, ¿no? Entonces, en ambos casos, la sumatoria me está dando 4, 4. Y si reemplazamos estos valores, aquí en esta ecuación, en este paréntesis resolvemos, este paréntesis me está dando para este último caso 27 elevado a la 1 sobre 4, multiplicado por el M teórico. Esto de aquí sería igual a la molaridad de este tipo de soluciones, ¿no? Que estaría lógicamente en función de cuánto valga, cuál sería la concentración teórica de la molaridad. ¿Ya? Bien, como un ejemplo aplicativo, determine la molaridad iónica media del sulfato de sodio, 0,1 molar. Conocemos la ecuación, conocemos entonces que hay 2,1, ¿no? O 1,2, y entonces, de acuerdo a la tablita anterior, vemos que va a ser igual a 4 elevado a la 1/3 sobre M. Este es un número, la molaridad es el dato, 0,1, donde ejecutado sería 0,15. ¿De acuerdo? Ya, esto sería entonces la teoría para la disociación de electrolitos. Ahora, los electrolitos, eh, este coeficiente, el coeficiente de actividad también podemos calcular, este es en forma teórica. En forma práctica también se puede calcular con la ecuación de David y Hughes, es una de ellas, la limitante y la expandida, ¿no? Entonces, para aplicar el otro tipo de ecuación, ¿no? El otro tipo de ecuación para calcular el gamma, el coeficiente de actividad, que puede ser por las ecuaciones de Davy-Hugel, vamos a tener que entrar a la fuerza que se produce entre los iones, porque los iones son cargas eléctricas, ¿no es cierto? Entonces, entre ellos se produce una determinada fuerza, llamada fuerza iónica, ¿ya? Ese tema, junto con el de la determinación del gamma o coeficiente de actividad por Davy-Hugel, ya lo estaríamos viendo en la próxima clase, donde estaríamos acabando con de soluciones electrolíticas, para ya de una vez entrar también o hacer por lo menos la primera parte de
electroquímica. ¿Ya? O sea que electroquímica debemos estar acabando el próximo lunes. Y el próximo viernes creo que ya podemos estar haciendo las exposiciones. ¿Sí? El próximo viernes podemos estar haciendo las exposiciones. Ya. Profesor, Sí, dígame, dígame, sí, sí. el, el próximo jueves, o A ver, si no, acordemos. Tenemos clase el jueves. Acabamos todo lo que sea ya David Hugel. David Hugel ya es cortito y entramos a celdas electroquímicas. Celdas electroquímicas estaríamos acabando el próximo lunes, ¿no? Y si nos ponemos de acuerdo el próximo jueves, de este jueves al otro, ya podríamos estar haciendo la exposición o todavía lo dejamos a la siguiente semana. no es que la semana que viene creo que es la última ya, Allá la que, ¿sí? ¿Tan rápido? Ya, entonces, porque sí, esta semana no estoy seguro, pero si fuera así, entonces el Estamos próximo, semana 14. la 14, la 15, sí, pues ya entonces, ya la 15, ya la última, ¿no? Porque la 16 exámenes, la 17 sustitutorio, ¿no? Sí. Entonces, tendría que ser el jueves la exposición. el otro ¿Ya? jueves. El otro jueves, el otro jueves. El otro jueves, con ahí estaríamos terminando la clase, ¿no? Me dice. Pero de todas maneras, voy a confirmar con la escuela, ¿ya? Si la otra semana es la última de clases. ¿Ya? Pero de ser así como estamos pensando ahorita, entonces sería el próximo jueves, estaríamos haciendo la exposición. ¿Ya? Conforme. El trabajo donde se le envía. A ver, me lo envían a mi correo, pues. ¿Ya? Me lo envían a mi correo como trabajo monográfico FICO 2. ¿Ya? Eh, Sería mi correo, a mi correo, no, al correo institucional. ¿Ya? El correo institucional, sí lo tienen, ¿cierto? guamanite @unac.edu.p. ¿Ya? ¿Ok? Ok, profesor. Ya. Muy bien, entonces, por el momento, entonces nos quedamos acá, ¿ya?